Diga conmigo, ser libre. Ser libre es importante. Y para hablar de eso, pues necesitamos preguntarnos qué es la libertad. ¿Qué es la libertad? Precisamente por ahí se aproxima una fecha que se celebra aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que es el Día de la Independencia, ¿verdad? El 4 de julio, cuando este país pues tomó su independencia, se independizó, ¿verdad? Se hizo una nación y pues se celebra aquí muy patrióticamente, como en muchos lugares y en muchos países. A lo mejor en su país también hay un día de celebración donde se celebra cierto similar acontecimiento que tiene que ver con independencia, que tiene que ver con algún grito que se dio, que tiene que ver con alguna batalla, etcétera, etcétera. Y pues hay cierto orgullo en el buen sentido de eso, porque eso trajo una libertad, o eso pues trajo liberación para ciertas cosas que antes no se podían hacer. Sabemos que hay países que viven en una opresión. Hay muchos países que han estado bajo opresión por muchos años, por un gobierno, ¿verdad?, que los oprime, que les prohíbe ciertas cosas. Y también nosotros tenemos que decir que a la misma vez nosotros quizás desde niños hemos estado queriendo ciertas cosas que tienen que ver con algún tipo de libertad, ¿verdad? Cuando un bebé nace es precioso, y ese bebé pues los cargamos a todos lados, lo llevamos porque todavía no puede caminar. Pero cuando ya ese bebé o esa bebé comienza a dar pasitos y a caminar, ya de ahí para adelante quiere hacer todo solo. Y quiere irse para todos lados, quiere tener esa libertad de moverse, y uno detrás del bebé o de la bebé, y uno buscando, no, para que no se golpee y para que no se lastime, y no puedes ir a la cocina y no puedes abrir esto, no puedes tocar la estufa porque está caliente. Entonces ya ese bebé comienza a querer hacer cosas libremente, y luego pues ese bebé se convierte en un adolescente, y ahora ese adolescente quiere ciertos privilegios y quiere que le permitan pues quedarse un poquito más tarde despierto, y quiere ver la televisión, o que le permitan jugar juegos, etcétera, y tener la libertad para hacer más cosas, o para invitar a sus amistades a la casa. Y luego pues ese adolescente crece, ya es un joven un poco más adulto, y ya quiere salir y quiere pues quedarse un poco más tarde, pedir pues que le permitan llegar un poco más tarde a la casa, ya no llegar a las 7 o a las 8, sino llegar a las 9, etcétera. Quieren más, buscando más libertad, y luego pues crece, ya es un joven adulto y ahora quiere viajar para otros lados, ¿verdad? Sin trabajar, pero sí viajar por todo el mundo. Y estamos buscando como seres humanos cierta libertad, cierto tipo de libertad. No hay duda de que nosotros como seres humanos, hay algo dentro de nosotros que como que quiere eso, ¿verdad? Busca eso, querer hacer las cosas que queremos hacer muchas veces. Pero podemos también malinterpretar lo que es el significado de la libertad. Y por supuesto, ahora empiezo a hablar de otro tipo de libertad. Nosotros como cristianos, o hablando de lo que la Biblia nos enseña, de lo que es la libertad, o podemos decir quizás la libertad espiritualmente hablando. Ya cuando hablamos de eso necesitamos entender qué es la libertad verdaderamente que nos enseña la palabra del Señor. Y es triste saber que mucha gente vive toda la vida, toda una vida, sin poder conocer lo que es la libertad espiritual que nos enseña la palabra de Dios. Hay muchos que todavía no han conocido la bondad de Dios y la libertad que viene por medio de Él, de nuestro Señor. Por eso queremos hablar hoy de esto, porque también es triste
que muchas personas que han venido ya a los pies del Señor todavía no han entendido lo que significa ser libres en Cristo Jesús. No han entendido lo que significa, lo que ha sido la libertad que hemos recibido. ¿Para qué hemos sido liberados? ¿Y de qué hemos sido liberados? Muchas veces nosotros como cristianos no entendemos a capacidad lo que la Biblia enseña sobre la libertad en Cristo Jesús. Y escuchaba yo un ejemplo sobre un entrenamiento que le dan a unos animales que son muy grandes, conocidos como los elefantes. ¿Han oído hablar de los elefantes? ¿Han visto un elefante alguna vez en persona? Son impresionantes cuando uno va al zoológico, ¿verdad? Y es el único lugar donde yo por lo menos he tenido la oportunidad de ver un elefante, es en el zoológico. Hay personas que han podido viajar a países como países que están en África, dentro de África. Hay diferentes países que han visitado y allí han ido a lugares donde hay elefantes, o a la India, y allí también hay lugares donde hay elefantes, etcétera. Pero yo he ido a un zoológico y he visto estos animales grandísimos. E inclusive hay circos que tienen los elefantes. Y leía o escuchaba yo hablar sobre cómo es que se entrena a estos elefantes que se ven en los circos, que son inmensos. Y uno dice, ¿cómo es que pueden hacer que estos animales tan grandes, gigantescos, que con una sola pata pueden aplastar a una persona? ¿Cómo es que pueden hacer que sean tan obedientes? Y fíjese que una de las cosas que hacen para entrenarlos es que desde que nacen separan a ese elefante y lo ponen aparte a un lado, y en un lugar le ponen una cadena alrededor del cuello, y luego son atados a un metal que es puesto debajo de la tierra, enterrado. Podríamos decir una vara de metal larga enterrada en la tierra. Se encadena esa cadena que se le pone al cuello, se encadena a esa barra, y el elefante, por más que trate de moverse, no puede ir a ningún lado. Y esto se hace constantemente hasta que el elefante se da cuenta que no puede romper esa cadena y no se puede mover de esa área, y llega un punto que ya no hace más fuerza no hace más esfuerzo para tratar de escaparse. Y luego, cuando ya crece, no hay que atarlo a una barra de hierro profunda en la tierra, sino que se le pone una cadena y se le ata a cualquier cosa debajo de la tierra. Hasta un pedazo de madera se le puede poner, porque ya el elefante en su mente ya está adiestrado y no está haciendo más fuerza, y se va a quedar ahí, o va a obedecer lo que se le pida. Va a estar sometido, en otras palabras, va a estar subyugado a esa cadena. No importa que no sea muy fuerte, aunque la pueda romper, no la va a romper. Y muchas personas hoy día viven como estos elefantes. Nosotros podemos decir que hemos reconocido o hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. En una ocasión vivíamos con una mente que era una mente atada al pecado, o una mente pecaminosa. Éramos nosotros como estos elefantes, ¿verdad? Que estaban atados y no podían, por más que trataban, no podíamos nosotros escaparnos de la esclavitud que estábamos al pecado. Estábamos esclavizados, encadenados al pecado. No teníamos otra opción, porque éramos esclavos, como la Biblia describe, esclavos del pecado.
Y luego, muchas veces, cuando venimos a Cristo, entonces todavía seguimos atados quizás a un pequeño pedazo de madera, porque nuestra mentalidad todavía es la mentalidad que teníamos antes de conocer a Cristo, y todavía esta mentalidad no ha cambiado, seguimos pensando quizás igual. Por eso es que la Biblia nos llama a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar para comenzar a pensar y a razonar como la Biblia nos enseña, como Cristo quiere que nosotros pensemos y razonemos. Así que Jesús dijo en su palabra: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad del Señor para nosotros. Así que en este mensaje, el resumen y lo que queremos nosotros tratar en este mensaje es lo siguiente. Para resumir todo lo que vamos a estar hablando durante estas ocasiones que vamos a hablar sobre ser libres, el resumen es que Cristo nos ha hecho libres. ¿De quién o de qué? De lo que éramos antes de conocerlo a Él. ¿Para qué? Para que seamos quienes Dios nos ha llamado a ser. Voy a repetirlo de nuevo. En resumen, lo que queremos hablar cuando hablamos de ser libres es de Cristo, quien nos ha hecho libres de quien éramos nosotros antes de conocerlo a Él. ¿Para qué? Para que seamos quienes Dios nos ha llamado a ser a nosotros. Pablo dice: Cristo en verdad nos ha liberado. El apóstol Pablo. Y quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Y ese primer verso que está en el capítulo 5 de Gálatas es donde nos vamos a concentrar mayormente. El primer verso del capítulo 5 en Gálatas. Y dice así la palabra del Señor: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Así que podemos ver que Pablo está diciendo: Cristo en verdad nos ha liberado a nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos libres, para que vivamos en libertad. Esta es una tremenda declaración que puede ser mal interpretada si no entendemos lo que significa la libertad en Cristo. Pero es una gran declaración para todos nosotros, los creyentes, los cristianos que amamos a Cristo sobre todas las cosas. Fue Cristo quien lo hizo. Fue Cristo que nos dio la libertad que nosotros podemos tener hoy en Él, por medio de Él. Fue Él, no tuvo nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con lo que hagamos o podamos hacer nosotros para poder ser libres. No hay otra forma, solamente por medio de Cristo Jesús. Todo el que cree en Él y pone su confianza en Jesús, dice la Biblia, que será salvo. Y todo el que pone su confianza completamente en Cristo Jesús es verdaderamente libre. Libre de las ataduras del pecado. Libre de la esclavitud del pecado. ¿Qué significa esto de la libertad? ¿Qué significa ser libres? Si no entendemos lo que significa, las implicaciones que esto puede tener de ser libres son que no vamos a experimentar la realidad de lo que es ser libres en Cristo. Es como, imagínese que usted compre un carro, sea quizás un carro nuevo o un carro que usted nunca había manejado antes, un estilo de carro, ¿verdad? Un carro nuevo que usted se compra y de repente usted empieza a usar su carro por un mes, 2 meses, 3 meses, y cuando se lo enseña a su amigo, a su amiga,
le dice, oye, qué tremendo este carro, me gusta mucho. Y me encanta que tiene los asientos que lo puedes calentar o lo puedes enfriar. Y tú le dices, ¿cómo? Pero yo no sabía eso, que mi carro tenía. ¿Qué? Que yo puedo calentar los asientos. ¿Dónde está eso? Y te dice, mira, aquí está el botón para que lo calientes o lo enfrías. Y tú a lo mejor estabas pasando frío o calor y no sabías que había algo en tu carro que tú podías usar para calentar tu asiento o enfriar tu asiento. El no conocer lo que es la libertad en Cristo Jesús nos puede hacer a nosotros, nos puede poner en una posición que nosotros mismos no sabemos algunas cosas de lo que significa ser libres y estamos perdiendo de vista lo que Dios quiere hacer con nosotros y quien Dios quiere que nosotros seamos o a quien Dios nos está llamando a ser en Cristo Jesús, porque no conocemos su palabra, porque no conocemos lo que dice la Biblia. Y hay muchos que han sido hechos libres en Cristo Jesús, pero no conocemos quizás lo que implica esa libertad. Algunos quizás piensan que es venir y recibir a Cristo y luego seguir mi vida como si nada hubiese sucedido y vivir mi vida como yo siempre lo había hecho y nada ha pasado ya. Oí, escuché la palabra, le dije que sí al Señor un día, pero seguí mi vida completamente igual. No puse atención ahora a la dirección de Dios por medio de su palabra. No puse atención a lo que el Espíritu Santo me quiere enseñar por medio de la palabra de Dios y por medio de estar en una comunidad de fe, en una iglesia, creciendo y madurando y sirviendo y ayudando y construyendo como me dice la Biblia que tengo que hacer. Entonces estoy perdiendo de vista lo que Dios quiere hacer en mi vida, la libertad que Dios me ha dado a mí. No estoy entendiendo lo que significa. Y ahí mismo en ese verso que leímos en Gálatas 5:1 nos dice dos cosas que son importantes, dos realidades que tienen que ver con de qué hemos sido libertados nosotros, de qué nos ha libertado el Señor. Bueno, ahí nos dice que nos ha libertado de un yugo de esclavitud. Estábamos atados a un yugo de esclavitud, quienes éramos, y nuestra condición era una condición de esclavos al pecado, a todo lo que va contrario a los principios de Dios y a los mandamientos del Señor. Todo lo que hacíamos era contrario a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Por naturaleza éramos esclavos de esas cosas. De eso nos libertó el Señor, de ese yugo. ¿Qué es un yugo? Pues una herramienta de agricultura. Básicamente es una herramienta que te une a otra cosa y más adelante vamos a estar definiendo exactamente lo que es un yugo y qué hace un yugo. Yo sé que muchos quizás ya saben, pero para aquellos que nacieron quizás ahora en el siglo XXI o ¿verdad? La juventud quizás que no sabe lo que es un yugo, vamos más adelante, vamos a definir lo que es, pero es una herramienta de agricultura que sirve para unir dos cosas, para unir a algo. Y cuando Pablo dice que hemos sido liberados nosotros, que estábamos nosotros unidos a algo en el pasado, en otras palabras, hemos sido liberados de eso que estábamos nosotros subyugados en el pasado. O sea, antes de conocer a Cristo, estábamos esclavizados al pecado. Pablo está diciendo, no, ustedes han sido liberados de eso, no regresen de nuevo a eso. Si han sido liberados ya de esa esclavitud al pecado, no regresen de nuevo a eso. Y quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 6. Vamos a estar ahí leyendo en Romanos 6, donde nos habla también sobre esto. Pablo, el apóstol Pablo también escribe
en el libro a los Romanos. Vamos a estar leyendo Romanos 6 en el verso 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Verso 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Nosotros ahora en Cristo Jesús estamos cosechando cosas para la vida eterna, para la eternidad. Ya no más, como dice ahí, estamos nosotros cosechando las cosas que conducen a la muerte, a una muerte eterna. Cosas que nos dan quizás vergüenza hoy día pensar que quizás hacíamos antes de conocer a Cristo, pero ya no más. Ahora hemos sido liberados de esa esclavitud y ahora estamos cosechando cosas que son de eternidad, cosas de la vida eterna para la gloria de Dios. Y nosotros, para poner nuestra fe en Cristo, tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Toda persona que va a poner su fe en Cristo tiene que entender lo que significa la vida antes de Cristo y lo que significa la vida ahora que estamos en Cristo. Son dos cosas completamente diferentes. La salvación no tuvo que ver nada conmigo o con algo que yo hice o quise hacer, pero la salvación tiene que ver con lo que Cristo hizo para que ahora yo pueda cosechar cosas que son para la vida eterna y no para la perdición y la muerte. Tengo que entender eso ahora como una nueva criatura que soy en Cristo Jesús. Y Pablo está hablando sobre eso, diciendo: todos fuimos esclavos, todos hemos sido esclavos del pecado en algún punto en nuestras vidas, y muchos todavía lo están y son esclavos del pecado. No han sido liberados todavía de ese yugo del pecado. Pero nosotros, los que hemos sido liberados del yugo del pecado, ahora tenemos que saber para qué el Señor nos ha llamado y nos ha hecho libres. Pablo describe una vida atada al pecado cuando está hablando ahí en Gálatas. Más adelante, si usted lee en el capítulo 5 de Gálatas, lea más adelante en ese mismo capítulo, en unos versos más casi al final, donde él comienza a describir lo que significa una vida que está atada al pecado. O sea, cuando estábamos sin Cristo, sin conocer a Cristo antes, esto es lo que nosotros hacíamos: inmoralidad, una vida de inmoralidad sexual, una vida de impureza, una vida de libertinaje, una vida de idolatría, dice brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidad, disensión, envidia, borracheras. Todas estas cosas describen una vida de esclavitud antes de conocer a Cristo. Y Pablo está diciendo claramente: esto es una vida esclavizada al pecado. Eso es lo que es un yugo.